El jueves pasado el directorio de Antel resolvió que el Antel Arena sea gestionado por una empresa subsidiaria de la empresa estatal llamada ITC. Antel argumentó que este cambio permitiría ahorrar $500.000 anuales y organizar más espectáculos populares. Esta decisión no fue acompañada por la directora nacionalista Laura Raffo. También otro de los frentes que tiene abierto Antel en este momento es la licitación por los derechos del fútbol uruguayo. Así que para hablar sobre estos y otros temas nos acompaña Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero que nada, y pensando, cómo arrancó también la gestión de Antel, este tema, de la gestión del Antel Arena, ¿fue uno de los prioritarios que se encontraron para atender una vez que asumieron? Bueno, no sé si de los prioritarios, pero sí de los que sabíamos que íbamos a tener que estar procesando una toma de decisión en el correr de este año. El acuerdo con la empresa que hoy está administrando el Antel Arena o gerenciando el Antel Arena se hizo en el año 2018, tenía un acuerdo por 5 años. En el 2023 ese acuerdo se caía, finalizaba. La administración de ese momento del gobierno anterior evaluó qué hacer y cómo hacer, y entre las posibilidades, que se habla a veces de una licitación internacional, llegó a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era seguir con el mismo modelo de negocios, de que un privado gerencie el Antel Arena sin que el Antel pierda el control sobre la infraestructura y el negocio. Y lo que se hizo allí fue una adenda, una modificación al contrato, al acuerdo que se tenía con la empresa, y finalizaba este año. Así que sabíamos que este año algo íbamos a tener que hacer. Entre las opciones estaba una licitación, la posibilidad de continuar con el actual administrador, o un cambio en el modelo de negocios o en el gerenciador. En junio formalizamos un proceso para llevar adelante para la toma de esta decisión, que fue crear una comisión de trabajo justamente para evaluar esto, y a posteriori de eso la empresa AEG nos transmite que ellos se van. Que se van del Antel Arena, que se van también de otro negocio que tienen similar en la región, que no era un tema con Uruguay ni con el Antel Arena, sino una decisión de su casa matriz a nivel mundial. Entonces, una de las opciones ya no era una opción, y con el tiempo que teníamos y en base a los análisis que llevamos adelante, entendimos que había que mantener el modelo de negocio, es decir, que un privado gerencie la administración, que no sea Antel directamente, pero en este caso la decisión que tomamos fue que lo haga una subsidiaria. Se habló en un momento del ahorro de $500.000 anuales. Preguntarte por dónde viene ese ahorro, por qué se entiende que es rentable entonces que el Antel Arena pase a manos de ITC. Perfecto, ahí justamente, gracias por la pregunta, porque es la que me permite explicar por qué tomamos esta decisión. Antes había dicho cómo tomamos la decisión. Aquí nosotros vemos, yo te diría 3 cosas. La primera, que fue una pregunta inicial del negocio, es quién sabe de esto. Y quizás en el 2018 quienes sabían de esto eran organizaciones, empresas internacionales que hacían proyectos similares. Hoy ya no son solo ellos, el equipo de trabajo que está allí, los recursos humanos, las personas que están en el Antel Arena han hecho funcionar esto, entonces hay una capacidad instalada, como se le llama, un know-how, que hoy conoce este negocio. El segundo son los costos. Nosotros entendemos que se puede mejorar los costos. Al cambiar de gerenciador con esta decisión, hay un ahorro de $500.000, como tú decís, al año, justamente por quitar un intermediario que tenía esos ingresos, lo cual ya nos da la pauta, que probablemente sea la próxima pregunta, no me quiero adelantar, de que por la forma que estaba hecho el acuerdo, los pagos hacia el gerenciador eran pagos fijos y variables, y había un pago variable que se relacionaba con los ingresos. Si no tenía beneficios económicos el negocio, ¿sí? Si no generaba ganancias, no había esos pagos variables, y esos pagos se hacían. Así que acá, ante una posible pregunta, el Antel Arena da ganancias, no da pérdida desde el punto de vista de la gestión, de los resultados de gestión, pero eso lo podemos hablar más adelante. ¿Pero lo aclarás porque se vieron la necesidad de aclararlo en algún momento? Primero que está bien aclarar estas cosas porque es una pregunta válida. Y la tercera, y te respondo esto, es que entendíamos que dentro de Antel, con las subsidiarias que hoy tiene, en ITC era posible hacerlo porque la legislación, la normativa nos lo habilitaba. Es un giro posible dentro de lo que hace la empresa, aunque no haya nunca gerenciado una cosa de estas, sí está dentro de lo que puede hacer, y entendemos que era un buen funcionamiento y nos permitía otros beneficios además de estos ahorros, otros ahorros como revisar los acuerdos con proveedores, los contratos con proveedores, que capaz que podemos mejorar esos contratos, la forma en que Antel utiliza para sí o para quien Antel decida el Antel Arena, de forma que tenga otros beneficios
hay que mirar el Antel Arena no como una unidad de negocio en sí misma que genere ingresos, que los tiene que generar, sino además qué impacto tiene para la empresa. Y el Antel Arena es una marca de presencia de Antel, ¿no? Cada vez que un artista internacional o un espectáculo de primer nivel dice que va a tocar en la Antel Arena, está un mes diciendo Antel Arena, un mes diciendo Antel Arena, un mes diciendo Antel. Nosotros somos una empresa que estamos en competencia, por lo tanto la presencia pública también para nosotros es importante. Eso tiene un valor. Ustedes, como integrantes de esta casa, también conocerán, incluso tal vez en profundidad y mejor que yo, que es el valor de denominación, que es el naming right, que eso tiene un valor que se mide. Por lo tanto, para nosotros era positivo. Y lo explicamos porque somos una empresa pública. Entonces, como empresa, tenemos que procurar que los negocios que la empresa hace sean rentables, como cualquier empresa. Pero además somos una empresa pública y ahí tenemos que cumplir dos objetivos. Uno es cumplir con otros cometidos de política pública, ¿sí? Como conectar personas en el país que una empresa privada jamás iría porque nunca sería un negocio, y además tener transparencia en nuestro proceso de toma de decisiones. Entonces sí, nos parece importante declarar y aclarar que el Antel Arena hoy, de sus resultados de gestión, no tiene pérdidas, sino que da ganancias. Bueno, en esta aclaración también, porque creo que la CES, por esa cuestión de que bueno, que el Antel Arena, estas dos palabras han sido como terreno de disputa en estos años por parte de oficialismo de oposición, y el año pasado, bueno, lo mismo, ¿no? Y de hecho, la directora nacionalista de Laura Raffo habló, bueno, de que Antel en realidad está dando pérdidas. Creo que fue el Antel Arena, sí. Que bueno, que había ingresos del entorno de 5 millones anuales. Eso es así, ¿no? 5 millones... ingresos de 5 millones anuales. Ahí a mí la duda que me surgía, más allá de estos 5 millones, ¿cuánto de estos ingresos se queda con ganancia Antel? Perfecto. Con la directora por la oposición tenemos un muy buen relacionamiento de trabajo. La verdad que tenemos una muy buena valoración de los temas. En general hemos estado de acuerdo en casi todos los temas. Este es uno de los que no. Y bueno, sí, claramente tenemos diferencias que van desde la perspectiva del negocio, que es lo más importante, y después han habido algunos datos que se han publicado. Ella ha utilizado algunos datos, pero en realidad esa información es información reservada, porque en general cuando uno tiene acuerdos comerciales se reserva información porque protege ese vínculo con un socio y no se puede exponer, y esa información creo que no circuló. Pero aquí lo que es claro es, si miramos desde la gestión de la Antel Arena, desde la perspectiva del Antel Arena, las ganancias son de $860.000 al año, aproximadamente. ¿Sí? Si miramos de la perspectiva de Antel, los resultados de gestión, es decir, todo lo que ingresa Antel y todo lo que sale de Antel para que opere el Antel Arena, con los valores de nominación, los resultados rondan los $2.47 millones, llamémosle 2.5, que es más fácil de recordar. Esto considerando los datos del año 2004, que es el primer año, entre comillas, normal. ¿Por qué? En el 18 recién arrancaba, estaba bien que esto empezara a funcionar lento. En el 2020-21 viene la pandemia, ahí también un detenimiento, ¿no? Un parate, lo que podía llegar a ser. 2024 es un año razonable. Por lo tanto, si miramos esos números, y este año vienen números muy similares, el Antel Arena, desde la perspectiva de la empresa, y esos números quiero aclarar que están auditados por CPA Ferrer, no son números que hacemos nosotros, y también me parece importante, no son números que 2025 que podemos acomodar si alguien quiere tener una perspectiva malintencionada, no son números de la administración anterior, ¿sí? Con los cuales a nosotros obviamente nos facilitó el proceso de toma de decisión, porque esto de que es arriesgado o no es arriesgado, bueno, esos son números que positivos para Antel, y esperemos incluso mejorarlos. Pienso ahí, hablaban de, uno de los argumentos era poder hacer espectáculos más populares y democratizar, imagino, a través de estos espectáculos un poco la cultura. ¿Qué tipo de espectáculos están pensando, no? Bueno, en esto de abrir la cancha. Bueno, yo te diría que hay 3 niveles distintos de espectáculos, o esto que tú decís como espectáculos más populares. Uno, espectáculos que hoy no llegan a la Antel Arena por los costos que puedan llegar. Eso democratiza, ¿verdad? Si hoy los costos de la Antel Arena son altos, tampoco es que también tiene que ver con el servicio, con la calidad de lo que la Antel Arena es para el funcionamiento, ¿no? Pero bueno, hoy son altos, esto nos dicen muchos de los productores y organizadores de eventos a nivel local. Si podemos mejorar esos costos, podríamos facilitar el acceso a espectáculos o actividades que hoy no llegan.
Otra cosa tiene que ver con poder reducir los costos de espectáculos que se impacte en las tarifas del ingreso, es decir, en las entradas. Si puedo reducir el costo de las entradas, también democratizo de alguna forma el acceso a los espectáculos que se hagan. Y el tercero es cómo se disponibiliza esa infraestructura para Antel, o una decisión de Antel para terceros, para realizar eventos allí que tal vez la dinámica de ese evento no sea la generación de ingresos ni para productores ni para la empresa, ¿se entiende? Eventos organizados para Antel, para sus clientes, para sus socios, eventos que Antel pueda disponibilizar para terceros, ministerios o otras actividades sociales, que bueno, que tiene un costo, ¿sí? Pero que al incorporarlos dentro del contrato uno puede hacer un mejor provecho de ellos. No, pensaba un poco en esto de los costos. También lo habías dicho en una entrevista con M24, que bueno, que había que revisar los costos de la Antel Arena, particularmente porque los proveedores también lo habían planteado en un momento. Entonces, preguntarte como por qué lados creen ustedes que se puede justamente rever los costos que conlleva. Bueno, uno de ellos tiene que ver con este ahorro de $500,000 al cambiar de gerenciadores, es un ahorro importante. Luego vamos a estar revisando, a medida que vayan terminando los contratos con diferentes proveedores, las condiciones de esos contratos, y ahí capaz que podemos hacer también ahorros, y bueno, y que nos permita presentar la disponibilidad de la Antel Arena de una manera distinta. Creemos que se puede mejorar ahí, de manera que la Antel Arena pueda ser mejor aprovechado. Yo he dicho en otras oportunidades que hasta ahora faltaba que Antel se apropiara en términos simbólicos de la Antel Arena, ¿no? Porque en general en el barrio ya se referencia como el barrio de la Antel Arena, vivo cerca de la Antel Arena, o sea, la ciudadanía allí se apropió de esa referencia, así tuvo un impacto positivo. Los realizadores de eventos, espectáculos también, porque entienden que es un espacio de muy buena calidad. Algo importante es que productores regionales ya incorporan dentro de su grilla de opciones o de posibilidades a la Antel Arena. Ahí hay una presencia regional que es muy importante, que ya está hecha, que eso también nos facilita al nuevo gerenciador esa presencia, y te dicen que es muy bueno, entonces también se lo apropiaron. Faltaba que Antel como tal se lo apropiara, y tú lo señalabas recién, por este debate que ha habido los años anteriores de más bien que tenía que ver con otra cosa, ¿sí? De la Antel Arena, y eso quizás que inhibió incluso a la propia empresa de ponerlo como un activo, por ejemplo para sus clientes, ¿no? Porque es un diferencial. Antel es una empresa que está en competencia en el sector móvil. Ahora, lamentablemente, a partir de decisiones del gobierno en el año anterior, también en competencia en el sector de datos de fibra al hogar. Entonces, bueno, podemos utilizar también esa infraestructura para beneficiar a los clientes que deciden hacer un acuerdo con Antel. Entonces sí creemos que vamos a poder mejorar los costos, el funcionamiento, y que no aumentan los riesgos para nada en el modelo de negocios. Antes de pasar a eso, ¿no? Bueno, aprovechar la infraestructura de Antel para otras cosas, y ahí vamos a ir a los derechos del fútbol, pero antes te quiero preguntar sobre este tema de la gestión de Antel. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de ASM Global? En este caso, bueno, cuando la gestión pase a esta subsidiaria. Bueno, nosotros aspiramos a que ellos puedan continuar. Es una decisión que tienen que tomar ellos. Del lado nuestro está la voluntad, en parte por esto que hablábamos recién, porque lo vienen haciendo muy bien, y en ellos está instalada la capacidad y buena parte del conocimiento que se necesita para administrar. Hay también una muy buena devolución por parte de quienes utilizan ante la arena del trabajo que así se realiza. O sea, para nosotros tenemos la voluntad de continuar un vínculo laboral con ellos. La decisión sin duda también es personal. Bueno, entramos ahora en tema licitación de los derechos de televisión por el fútbol uruguayo, porque bueno, claramente está en agenda. Hubo algunos cambios de la AUF en los pliegos en los que ya vamos a entrar. En principio, consultarte cuáles consideran que son los principales beneficios de adquirir estos derechos para Antel. Bueno, nosotros hemos dicho desde el inicio de que el contenido del fútbol uruguayo es un contenido de interés. Hoy es un contenido que brindamos a través de un acuerdo con uno de nuestros socios, como es Disney, que le permite a los clientes de Antel acceder a ese contenido de la forma más económica. La forma más económica de acceder al contenido Disney es a través del contrato con Antel. Eso a nosotros nos reporta también beneficios comerciales. O sea que hoy lo tenemos. Lo que no queremos es perder lo que hoy tenemos, y si podemos mejorarlo, todavía es más favorable para nosotros. Pero además la gente quiere otros contenidos, no solamente el fútbol uruguayo, otros deportes o el fútbol de otros países, y por eso estamos tomando la decisión estratégica para este periodo de fortalecer lo que es Antel TV. Antel TV es una plataforma de contenidos que tenemos que mejorar, que estamos potenciando. Vamos a hacer un relanzamiento en breve, justamente porque el sector de contenidos es un sector que hoy se vincula muy fuertemente al negocio de las telecomunicaciones.
yo sé que la pregunta venía por otro lado, pero permítame comentar esto. Las grandes empresas de telecomunicaciones, las grandes operadoras de telecomunicaciones del mundo, cuando uno ve cómo viene evolucionando su negocio, lo que observa es que las tasas de ingreso vienen creciendo de forma muy lenta. El negocio del móvil y de los datos está comoditizado. ¿Sí? O sea, hoy solo va por precio la cosa, y eso estanca el negocio. Las empresas están buscando nuevos modelos, y sobre los nuevos modelos uno de los que destaca son el otorgar contenidos, ¿verdad? Entonces, bueno, Antel también tiene que moverse, y como hablábamos antes de que estamos en competencia nueva con empresas que antes ofrecían contenidos y ahora van a ofrecer conectividad, bueno, nosotros ofrecíamos conectividad y tenemos que ofrecer contenidos también para poder competir con una nueva decisión política que lamentablemente se dio, que no acompañamos, pero que no la podemos cambiar nosotros y que es una realidad. Bueno, antes de entrar en eso, hay como mucho preámbulo para entrar a eso, pero bueno, sí me surge la duda de que, bueno, ¿cómo sería en caso de que Antel lograra acceder a los derechos del fútbol? Sé que hay un trecho largo antes de si se llega a eso, pero bueno, ¿cómo sería ese plan quiénes accederían al fútbol u otros deportes uruguayos? O sea, ¿cómo se daría? Ya mencionaste Antel TV, pero bueno, me surge esa duda de, bueno, ¿cómo sería? Nuevo, valga la redundancia. No, está bien, entiendo. Nosotros hoy seguimos evaluando esta situación, como mencionaron recién, hubo cambios la semana pasada, que, o sea, nosotros para poder evaluar teníamos que saber cuál era el producto final, ¿no? Y el producto final terminó siendo el producto final el último día de la semana pasada, porque hubo cambios sobre todo en la presentación en el bloque 1 con los diferentes lotes. Bueno, nosotros ya veníamos haciendo este seguimiento, no es que nos ponemos a estudiar, lo veníamos evaluando, por suerte lo veníamos evaluando porque, bueno, hubo cambios. También hemos dicho que nos llama la atención de que la presentación de las ofertas sea por mail y no en sobrecerrado con una apertura pública a la vez, y eso, bueno, no debería tener un proceso mucho más garantista. No Alejandro Paz, ¿sí? Presidente de Antel, directamente cuestionó la transparencia por de la eso, AUF. Nosotros decimos que ese proceso, si lo que dice la letra es que se presenta por mail y alguien imprime para después hacer un sobre que después se va a abrir, ese proceso no es garantista. Debería también ser un proceso que otorgue muchas más garantías. Antel y a cualquier otro que se presente. Lo que he dicho otras veces a lo largo de esta conversación, somos una empresa, pero una empresa pública, o sea, tenemos que tomar otras decisiones que estén respaldadas por otro tipo de definiciones. ¿Por qué? Porque después hay una discusión pública, un daño reputacional desde el punto de vista político que termina afectando a la empresa. Entonces, estamos viendo de qué manera mejor presentarnos para poder ofrecer ese contenido. Hoy las opciones es que a nosotros nos interesa sobre todo el streaming y lo que es la publicidad y el sponsor. Hoy somos socios estratégicos de la AUF, estamos en las camisetas, hacemos en la camiseta de los cuadros grandes, somos sponsor de la selección, tenemos otros contenidos vinculados a la AUF, o sea, somos socios hace tiempo. Eso implica importantes recursos de Antel que ya se disponibilizan hacia la AUF. Bueno, entendemos que nuestra valoración tiene que ser global y atenta a las decisiones que se están tomando. Bueno, sobre eso te quería preguntar, porque bueno, el cambio fue esto que fue el viernes, de que la oferta se podía hacer por todo, porque son 6 lotes, se podía hacer por 5 de los 6, ahora al revés, perdón, sí. Se podía hacer por individual, cada uno de los lotes se podía ofertar, ahora tiene que ser todo. Ahí pienso específicamente en Antel, si ustedes querían ofertar por alguno de los lotes, y bueno, y ahora con este nuevo panorama, sí tienen pensado asociarse con alguien más como para hacer esa oferta por los 5, o sea, por todo. Hasta el viernes incluso estaba la posibilidad, se había anunciado públicamente, que se podían juntar el bloque 1 y el bloque 2, ¿no? Sí. Bueno, por suerte esa decisión no se tomó, porque nos afectaba mucho más. Esta decisión que se toma el viernes nos afecta, y estamos evaluando, como tú decís, si lo mejor es presentarnos solos, con socios. Es parte de la discusión que estamos teniendo por esto de garantizar el mejor contenido, pero que a su vez sea lo más beneficioso desde el punto de vista comercial. Este es uno de los contenidos que le interesan a los uruguayos y a las uruguayas, hay otros también, entonces tenemos que tomar esa decisión en base a la información que tenemos y a cómo esto va a afectar a Antel. ¿Qué podría implicar para Antel como empresa pública tener que asociarse con una empresa privada para poder, buscar que sea redituable pelear los derechos del fútbol?
Hoy Antel ya tiene acuerdos con empresas privadas para ofrecer contenidos. Bueno, pero Netflix, este nuevo panorama Disney, de alguna manera. Y A3 Media, en su momento, otra, o sea, no es un problema para nosotros, justamente porque Antel, como empresa pública que tiene un liderazgo en el sector, es un atractor de propuestas de negocio. Un poco con la diferencia de que en este caso Antel estaría a la par, ¿no? Porque en este momento Antel le compra los derechos a Disney, o tiene Disney tiene como una jerarquía, de alguna manera. Lo que tenemos es un acuerdo con Disney para mejor disponibilizar sus servicios a los clientes de Antel, independientemente del contenido, hacia el acuerdo, ¿no? Eso es lo que hoy está. Veremos si esa es una opción, justamente cómo garantizamos lo mismo, claro. Contenidos, acceso a esos contenidos de calidad y beneficios comerciales para la empresa, porque, de vuelta, la segunda parte de que somos empresa y empresa pública. Antel tiene que hacer otras cosas, además de lo que tiene que hacer como empresa, de que el negocio funcione. Claro. Debemos garantizar servicios allí donde nadie iría, porque para nosotros la conectividad hoy es un derecho. Esa es una visión que nosotros tenemos. Y como derecho debemos garantizarlo como empresa pública, sabiendo que hay lugares que es a pérdida. Ir a conectar lugares del Uruguay con una muy baja densidad poblacional es una inversión que no se recupera en el tiempo. Estos subsidios cruzados que hace la empresa no la hacen los privados. Entonces tenemos competencias no muy buenas o no muy claras o desleal con el sector privado, porque tenemos que ir a cubrir, por suerte, garantizando derechos en lugares donde el sector privado no va. El privado va, invierte donde el negocio va a ser rentable. Nos está pasando ahora con los cable operadores para ofrecer internet. ¿Dónde van a ir a ofrecer internet? Donde hay una cantidad de personas que les permita hacer una evaluación positiva de su negocio. No van a ir a garantizar a otros lugares donde nosotros sí tenemos que ir. Entonces, los buenos negocios de Antel en sectores que le generan ingresos nos permiten además seguir desarrollando las otras políticas de Antel de garantizar derechos. Por eso tenemos que atender todo el negocio. Ahora, Pablo, sabemos que tenemos que ir cerrando porque tenemos poco tiempo, pero bueno, me queda esto de, ahora con esto que estaban analizando la posibilidad de asociarse. Entiendo que quizás no quieran tirar nombre ni nada porque están también en el proceso ese, pero bueno, ¿cómo sigue también el proceso para Antel, teniendo en cuenta que la semana que viene hay una nueva, se manda la propuesta? Para nosotros, hasta la última hora del último día, estamos en condiciones de tomar esa decisión. Tiene que ver también con esto, o sea, de qué forma se garantiza que la presentación de las ofertas no son vistas por otras personas, y eso también es importante. Tampoco podemos exponernos de esa manera, así que hasta último minuto nosotros tenemos tiempo para tomar esta decisión. Me parece inevitable hacerte esta pregunta antes de cerrar, y es que cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que Antel fuera a disputar los derechos de televisión del fútbol femenino, del fútbol en general, Orsi había dicho que esto era un asunto que tenían que resolver entre privados. Entonces, esto fue en julio. Ya estamos casi en noviembre. ¿Se han tenido conversaciones con el presidente en este tiempo? ¿Cuál es su postura? ¿Qué les ha manifestado? Bueno, eso que tú señalás fue de alguna forma motivado por una entrevista que personalmente di al Observador, y en ese momento no había terminado la decisión de la AUF, entonces no sabíamos, y creo que la afirmación fue en ese tono. Acá nosotros no tenemos nada que hacer hasta que no termine la elaboración de ese pliego, y era lo que estábamos diciendo. Recuerdo casi textualmente mi opinión, y era: a nosotros nos interesa, cuando termine, de la forma que termine, evaluaremos. Y lo que hemos dicho aquí, esto terminó recién el viernes pasado, que era la fecha en que la propia AUF tenía tiempo para hacer cambios a los pliegos, y los hizo. Entonces, sí, a hubo último una conversación minuto. Con él. ¿Con quién? No, te estoy diciendo por qué esto de la negociación entre privados. Entonces, no hubo una diferencia, que es de alguna forma lo que tú planteabas. Sí. Que el interés para Antel de estar en el fútbol no significa que haya una negociación entre privados. Son etapas distintas de la discusión. Sí, claramente hay diálogo con el gobierno. Antel, siendo una empresa pública, un servicio descentralizado con nivel de autonomía, no deja de pertenecer a un periodo político, a una gestión. Hay conversaciones, no hay una orden, un mandato, hay autonomía, pero hay conversaciones, claramente. Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel, muchas gracias por estos minutos en la radio de la UDELAR. Muchísimas gracias a ustedes. Ya volvemos con Comunidad UDELAR.